Bienvenido a este estudio acerca del rol de la mujer en la iglesia. ¿Qué papel juega? ¿Qué función cumple a la luz de la palabra de Dios? Espero que este estudio sea de mucho provecho para usted, entendiendo de que la autoridad la tenemos netamente en la Escritura. Yo solamente voy a ser alguien que lo va a guiar, que lo va a orientar en la misma, para que usted pueda verificar esto por sí mismo. Bien, la única autoridad que tenemos divina en nuestras manos es la Escritura. Bien, dicho esto, vamos a ir de lleno al tema. La palabra de Dios instruye acerca de la mujer, las tareas que desempeña, las importantes, valiosas tareas que puede desempeñar dentro de el reino de Dios. Y específicamente habla de una restricción, es una limitante. Esa limitante a veces se extrapola, ¿bien? Y aquí es donde hay que diferenciar entre lo que es mandamiento y lo que son opiniones. Cuando hablamos de el mandamiento de Dios, no es algo para, ¿no es cierto?, empezar a discutir. Si es un mandamiento de Dios, es simplemente algo para acatar y se acabó. Distinto es cuando estamos opinando acerca de un tema. Como seres humanos podemos tener diferencias de opinión, pero una opinión jamás se va a anteponer ante el mandamiento o va a estar a la altura, ¿no es cierto?, de lo que nos revela la palabra. Así que es importante entender que nosotros, dependiendo de quién venga la opinión, podemos considerar esa opinión. Si es una persona preparada, instruida, que lleva años estudiando la escritura, etc. Es algo para considerar, pero eso no significa que la palabra de esa persona, por llevar 20 o 30 años estudiando la Biblia, es una ley, para nada. Es una opinión. Siempre lo que sale de la boca de una persona es una opinión. Y cada uno de nosotros es responsable de verificar que esa opinión esté basada en la revelación de Dios. ¿Ya? Dicho y aclarado eso, vamos al tema en sí. El primer pasaje que vamos a ver es Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, es lo que Pablo, el apóstol, le escribe a Timoteo, quien está ministrando, ¿no es cierto?, en la iglesia. Y en estas instrucciones está hablando acerca de la oración. Fíjese, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es decir, cuando el cristiano ora, no hace distinción. Voy a orar por esta persona que es buena y no voy a orar por esta otra persona que no es tan buena o es mala o que es injusto. No, dice por todos los hombres. Y esta palabra hombres viene del griego, antropos. ¿Ya? Esta palabra que al español está traducida como hombre, y eso lo va a ver en cualquier otra traducción. Usted es libre para usar la traducción que quiera, ya puede ser Nueva Versión Internacional, PDT, yo estoy usando Reina Valera, NBI, usted puede usar cualquiera, todas son válidas. Algunas pueden ser más deficientes que otras, pero todas, con distintas palabras, nos van a dar la misma idea. Y esa es la intención de una traducción. Entonces, en esta que estoy usando yo, que es Reina Valera 1960, habla de que los cristianos debemos orar por todos los hombres. Pero es importante entender, como yo decía anteriormente, que esta palabra hombre viene del griego antropos, que significa humano, como humanidad, ¿ya? Entonces, este hombre incluye a hombres y mujeres, ¿bien? De igual manera, el versículo 4 también va a usar la palabra en el sentido general, como humanidad. Sigamos leyendo. Versículo 2 dice, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ponga atención, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que solo los varones sean salvos, ¿no es cierto? Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuevamente, la misma palabra griega, antropos, traducida aquí como hombres, ya no significa varón, aquí hombre significa como humanidad, ¿bien? Sin embargo, vamos a seguir leyendo y vamos a llegar al versículo 8.
Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Atención aquí, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La palabra hombre en este versículo ya no viene de antropos como en el versículo 1 y 4. Esta palabra viene de aner, que significa varón. Ahora usted puede decir, pero ¿cómo voy a entender yo eso si tengo una traducción en español? ¿Y cómo voy a saber que la palabra hombre se refiere a varón o a ser humano? Por el contexto. Simplemente por el contexto. Si en primer lugar nos devolvemos al versículo 1, ¿qué dice? Que se haga oraciones por todos los hombres. Por contexto, ¿Dios quiere que solamente oremos por los varones? Para nada. No podríamos orar por nuestra madre, por ejemplo, por una hermana. No podríamos, ¿no es cierto? Entonces, por contexto, es obvio. Versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Dios quiere que solamente los varones sean salvos? No, hombres y mujeres. Entonces el contexto no está hablando de hombres en general, es decir, antropos. Versículo 8, fíjese, quiero que los hombres oren en todo lugar. Pero el versículo 9 nos dice, asimismo que las mujeres. Es decir, hay un contraste. Y el contexto también nos está diciendo que el versículo 8 es varón, porque en el versículo 9 dice, asimismo que las mujeres. Entonces, por contexto o simplemente por ir a un interlineado o verificar esta información es totalmente verificable en internet, hay muchos mecanismos para poder verificar que esto es verdad, deducimos que la palabra hombre aquí en el 8 está hablando de los varones. Y específicamente en este versículo dice que Pablo quiere que todos los hombres, que los hombres oren en todo lugar. Fíjese, que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué significa eso? Que para las damas van a haber lugares en donde no es apropiado que lo hagan. No hay otra forma de entenderlo. Si el versículo 8 nos declara que los hombres deben orar en todo lugar, y está usando la palabra varón, y más encima en el versículo 9 va a haber un contraste que va a confirmar eso diciendo asimismo que las mujeres, es decir, versículo 8 está hablando de varones. Versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, agrega el versículo 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, versículos 1 y 4 hablan del ser humano, del antropos como persona. Se saca por contexto o usted lo puede verificar por griego. Y versículo 8 específicamente está hablando de aner, del varón, ¿bien? En contraste con la mujer. Y en el 8 dice que es adecuado que el varón ore en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, ¿bien? En contraste con que la mujer no es apropiado que lo haga en cualquier lugar. Ese es el contraste que está dando Pablo. Y aquí va a aclararlo aún mejor en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahí está la instrucción literal. La mujer debe aprender en silencio con toda sujeción. Y da un motivo en el versículo 12. Vamos a ver el argumento, pero lo primero es entender el mandamiento. Aquí en el versículo 11, Pablo no está hablando por capricho. El apóstol Pablo no está imponiendo mandamientos de hombres ni opiniones. Él está hablando con la autoridad de apóstol, está hablando en el nombre de Dios. Él está transmitiendo la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, a Timoteo, para que Timoteo la transmita también a la iglesia.
El mandamiento es que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción. Esta palabra sujeción viene del griego también, como básicamente todo el Nuevo Testamento, y tiene una connotación de disciplina, ¿ya? No sujeción de como un esclavo, ¿ya? Sino como disciplina. Esto se usa contextualmente en el tiempo como un uso militar. Bien, hay distintos rangos, escalafones, entonces no significa que el que está abajo es esclavo o que el que está arriba le puede poner el pie encima. No, eso es un mal entendimiento. Aquí está hablando de una connotación disciplinaria, de roles, no de que sea más o menos importante. La mujer también va a tener cosas que el hombre no puede hacer, así como la mujer hay cosas que no puede hacer y puede hacer el hombre. Bueno, ahora en el versículo 12, Pablo nos va a declarar el motivo y dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón si no están en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, pongamos atención. Hay personas que alegan de que este mandamiento es cultural. No es cultural. Eso es falso, completamente falso. El argumento de Pablo en este versículo es creacional. Pablo no está aludiendo a la cultura, ¿no es cierto? No está aludiendo a las costumbres, él está aludiendo al jardín de Edén, al huerto. Él está aludiendo a la primera pareja que Dios formó, que entendemos como Adán y Eva. Entonces, primero entender que el argumento de Pablo no es ni cultural, no es tradicional, no, es algo netamente creacional. Así que, primer punto a considerar. Bien, primero es un mandamiento de Dios, segundo el argumento es creacional. Aquí este pasaje está hablando de la mujer en general, ¿ya? En todo sentido. Ahora vamos a ir a un pasaje en 1 Corintios. Nos habla de la mujer que es casada. Bueno, aquí estamos en 1 Corintios capítulo 14. Bien, y aquí básicamente el tema es el hablar en lengua y salen muchos subtemas y mucha información. Yo me voy a fijar en lo que está en el versículo 33, 34 y 35, que tiene relación justamente con lo que venimos viendo. Versículo 33. Pero el versículo 33 está mal dividido. Fíjese que la primera parte del 33 es la continuación del 32 y la segunda parte del 33 es una idea nueva. Realmente a veces los versículos y capítulos no los ponen bien, en pocas palabras. El 33, la segunda parte dice: como en todas las iglesias de los santos, y hay una coma. Y después agrega el 34, vuestras mujeres callen. Esta mala división se ha presentado para muchas malas interpretaciones. Por ejemplo, hay personas que leen solamente del 34 y dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y ignoran el 33, que obviamente en forma gramatical viene de una coma, es parte del 33. Y yo he escuchado, por ejemplo, comentarios como que esto fue algo dado a Corinto. Y hay toda una teoría que no voy a mencionar aquí, pero eso es falso. Esto no es solamente algo indicado a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque en el 33, ¿qué dice previamente? Como en todas las iglesias de los santos. Es decir, esto es algo que se practica en todas las iglesias, no solamente en Corinto. ¿Ya? Entendiendo eso, vamos al 34. ¿Qué es lo que se practica en todas las iglesias de los santos? Dice, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice. Voy a leer también el 35 para poder explicarlo mejor. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable
en la congregación. Bien, lo primero es entender que el mandamiento es que la mujer debe guardar silencio. ¿Dónde? En la congregación. Pero el mandamiento no es que no pueda hablar nunca. O sea, fuera de la congregación, este mandamiento no aplica. Lo primero es entender que esto es congregacional, dentro de la congregación. Bien. Segundo, no les es permitido hablar como también la ley lo dice. No está diciendo que porque la ley lo dice, sino que como también la ley lo dice. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es que esto no es algo nuevo que solamente compete al Nuevo Testamento establecido por el Señor Jesús, sino que es algo que trasciende. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, es algo creacional. No es algo que era del Antiguo o del Nuevo Testamento, es algo universal. ¿Ya? Básicamente eso está diciendo Pablo al decir como también la ley lo dice. ¿Y por qué yo aludo a que son mujeres casadas? Por lo que está en el versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Una mujer soltera no tiene marido. Entonces, está hablando obviamente de las mujeres casadas. Y el argumento de que tienen que preguntar a sus maridos, fíjese que no es creacional, no es doctrinal, es cultural. ¿Cuál es la causa que va a dar? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estamos hablando en el sentido igual que en Timoteo, el pasaje que vimos anteriormente. 1 Timoteo capítulo 2, versos 8 y 9. Es indecoroso que la mujer hable en la congregación, ¿ya? Culturalmente, el hombre viene a ser la voz de la familia, en ese sentido como cabeza, ¿ya? Culturalmente, era indecoroso. Pero insisto en que está hablando de lo que es congregación. Salido de la congregación, ¿no es cierto? Esto no aplica. Bien, aunque aquí dice, mire, no les es permitido hablar sino que estén sujetas. ¿Sujetas a qué? Está hablando de estar sujetos al marido. Está hablando, ¿no es cierto?, de que hay una estructura en lo que es matrimonio, en lo que es esposa, rol de cada uno, ¿ya? Bueno, sin enredar mucho el tema, tanto cuando hablan de las mujeres casadas como cuando hablan de la mujer en general anteriormente, hay una instrucción clara. Y la instrucción es que la mujer no debe hablar en la congregación. Ahora bien, literalmente significa que la mujer tiene que estar callada. Pongo un ejemplo. Si la mujer se siente mal, no le puede decir al marido que se siente mal, tiene que esperar a que el culto termine, la reunión termine, porque la mujer tiene que callar. O sea, tiene que esperar 1 hora o 2 horas para decirle, me voy a desmayar, me siento mal. No, no significa eso. Más aún, dentro de lo que es el servicio de adoración, cantamos, hay alabanzas. Entonces, cuando dice la mujer calla en la congregación, ¿significa eso? ¿La mujer no puede cantar? ¿O ni siquiera puede decir amén? No, no significa eso. Contextualmente, ¿no es cierto? Estamos hablando en el contexto, lo que está prohibiéndose, lo que no le fue dado a la mujer, fue dirigir. Eso es súper importante entenderlo. ¿Qué significa esto? Recordemos lo que leí en 1 Timoteo 2. ¿Qué dice Pablo? Quiero que los varones oren en todo lugar. ¿Qué significa eso? El hombre puede orar fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, en todo lugar. En contraste con la mujer, que no es apropiado que ore ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y ahí calza perfecto. En ese mismo espíritu y sentir, esto aplica a que, por ejemplo, la mujer no puede predicar. ¿Bien? En pocas palabras, no le fue dado la dirección. ¿Bien? Hoy en día, no en la Biblia, hoy en día, una práctica es la persona que dirige los himnos.
En la Biblia yo no veo esa función, no la veo. Pero en la actualidad está la práctica de que hay un director de himnos, que normalmente es la misma persona que dirige el servicio. Entonces, en ese mismo sentido, no podría hacerlo una mujer. ¿Por qué? Porque estaría dirigiendo, estaría la iglesia sujetándose a una dama. ¿Y qué es lo que hace Dios? Y ahí podríamos irnos a Efesios capítulo 5, por ejemplo, versículo 23. Dios le da el rol al varón de dirigir en la iglesia y que la iglesia se sujete a Dios por medio de un varón. Bien, es una responsabilidad muy grande. Bien, puede ser una responsabilidad que le cueste la salvación al varón si no lo hace como corresponde. De eso se libran las mujeres, por ejemplo. El punto es que lo que tiene entonces prohibido la mujer es dirigir, porque entonces la mujer no podría decir amén, no podría decir en el culto me siento mal, no podría cantar. Bien, estrictamente se está refiriendo a dirigir. ¿Por qué? Porque cuando una persona ora, las demás escuchan. Eso es lo que vemos en la Biblia. No oran todos al mismo tiempo. No se produce un desorden. Bien, se ora por turnos, como también en este mismo capítulo habla, los profetas también no profetizaban todos al mismo tiempo, profetizaban por turnos. La regla general es hágase todo en orden, con decencia, que sea de edificación, bien, que se entienda, que sea de crecimiento. Si oramos todos juntos al mismo tiempo, cantamos todos una alabanza distinta al mismo tiempo, o los profetas profetizaban al mismo tiempo distintas cosas, nadie entiende nada, se produce un desorden. Nosotros estamos específicamente aludiendo a lo que es el rol de la mujer. ¿Y qué es lo que está limitada espiritualmente desde el punto de vista de la Biblia? Estaría limitada, por ejemplo, para dirigir una oración, entre comillas, dirigir una oración, dirigir un mensaje, dirigir los signos. En pocas palabras, si usted se da cuenta, lo que es el prefijo dirigir. Bien, al varón le fue dado dirigir. ¿Qué ocurre cuando no hay varones en la congregación? ¿Llegan puras mujeres? Bueno, no habría ningún problema en que la mujer dirigiera, porque son todas mujeres. No hay ningún problema porque no se estaría transgrediendo la regla de que un varón se está sujetando como iglesia a una mujer, porque son todas mujeres. El tema pasa cuando hay varones y lo hacen mujeres. Bien, pero si son todas mujeres, no aplicaría. La mujer perfectamente podría dirigir, porque no hay varones y varones cristianos, ¿no es cierto? Obviamente. Eso nos dice que la mujer tiene que estar igualmente preparada que un varón para cuando sea necesario hablar, por ejemplo, hablar la palabra en distintos escenarios, pero hablando específicamente de lo que es la congregación, la iglesia, la mujer tiene que estar preparada. La mujer tiene tanta responsabilidad como el varón de comprender la voluntad de Dios, de entenderla, ¿ya? De estudiarla. Ninguno tiene derecho, por ser hombre o mujer, ninguno tiene derecho a decir, no, porque yo no predico, yo no. Los dos tienen la misma responsabilidad. Bien entendido entonces el mandamiento y el contexto del mandamiento, vamos a ver algunos ejemplos prácticos en la Biblia acerca de esto. Bien, el primero que voy a escoger está en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 comienza con Pablo, ¿no es cierto?, persiguiendo a la iglesia. Producto de eso hay ¿cómo se podría decir? Arrancan los cristianos para salvarse y entra en acción Felipe. Primero con Felipe en Samaria, está la historia de un Simón, ¿no es cierto?, que ejercía la magia, y después también el mismo Felipe, en la última parte de este capítulo, habla de el etíope, que era eunuco, que también se convierte al evangelio. Yo quiero poner especial atención en el versículo 4. ¿Qué dice la escritura? Entendiendo que los versículos 1 al 3 son que viene una persecución. Cuando hay una persecución, se arranca o se muere. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
¿Qué dice la Biblia? Los que fueron esparcidos, los que arrancaron, iban anunciando el Evangelio. Por todas partes, por donde iban, anunciaban el Evangelio. Pregunta, ¿solamente eran varones los que fueron esparcidos? ¿Usted piensa que solamente salieron huyendo varones? Aquí la Biblia no lo dice. ¿Pero qué dice? Que todos los que fueron esparcidos anunciaban el Evangelio por todas partes. Aquí la Biblia no declara si eran hombres o mujeres, pero yo lo dejo para que usted medite. Vino una persecución, ¿no es cierto? Estaban en Jerusalén, entendemos la historia de la Biblia, si no, ahí está, léela. Y se esparce una gran cantidad de cristianos. Bueno, yo le voy a adelantar la respuesta. No todos eran varones, porque voy a después citar el capítulo 18, y uno de los que habían sido esparcidos era un matrimonio. Entonces ya, ahí les di la respuesta. Volvamos al 4. Todos los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio. Entonces, ¿eran solo varones los que fueron esparcidos? No, también tienen que haber ido mujeres. Y dice que todos los que iban esparcidos anunciaban el Evangelio. ¿Qué nos dice aquí? Hombres y mujeres proclamaban el Evangelio. Eso está implícito. Bien, si alguien quiere decir, no, aquí la Biblia no declara que eran hombres y mujeres, yo asumo que eran solo varones, bien, perfecto. Tomemos este versículo como que son solo varones, pero vamos a tener problema en el 18. Vamos al 18. Y aquí llegué a Hechos 18. Básicamente Pablo está en Corinto y aquí conoce ¿a quién? Versículo 2. Halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, hubo una emancipación y también todos los judíos para afuera. La verdad es que no le estaba yendo muy bien a los judíos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Este matrimonio conoció, vamos a ir al versículo 18, perdón, estamos en el capítulo 18, vamos a avanzar aquí, a Apolos. Fíjese aquí, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, no conocía el Evangelio del Señor Jesús. Él entendía hasta ahí, hasta el bautismo de Juan. ¿Y qué pasó? Versículo 26. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, este matrimonio, te puede leer el capítulo entero, hermoso, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué significa más exactamente? Le denunciaron el Evangelio, le explicaron el Evangelio. Fíjese cómo continúa el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Él habiendo sido uno más de los que había creído, es decir, de los que había obedecido el Evangelio de Dios para salvación. Bueno, aquí estamos fuera de la iglesia. No estamos reunidos como iglesia los cristianos, estamos fuera. De hecho, están emancipados, los otros iban arrancando. Hay una mujer y un varón. Entonces, ¿Priscila estaba en silencio? No. Aquí dice que ambos lo tomaron aparte y le enseñaron. Fíjese, vamos al versículo en cuestión. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Habla en plural. Y le expusieron, habla en plural. ¿Qué le expusieron? Más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, ambos le expusieron, ambos le hablaron, le instruyeron en el Evangelio. Si extrapolamos el hecho de que la mujer debe guardar silencio dentro de la congregación, afuera de la congregación, claramente aquí Priscila estaba desobedeciendo. Y no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Entendemos que es imposible que ellos hayan estado
eh, desobedeciendo el mandamiento. Ellos no estaban desobedeciendo ningún mandamiento porque aquí Priscila no estaba dentro de la congregación y no se estaba sujetando un cristiano, un varón, a ella dirigiendo. Estaba frente a un inconverso, a una persona que todavía no era cristiana por falta del conocimiento exacto de lo que es el Evangelio. Y para suplir eso, justamente, Priscila y Aquila le toman aparte y le presentan entre los dos más exactamente el Evangelio, que es el camino de Dios. Bien, entendemos entonces que fuera de la iglesia, tanto el varón como la mujer tienen la responsabilidad de hablarle el Evangelio a otros. Bien, vamos a ir a otro ejemplo. Bien, aquí estamos en Efesios. Y el versículo 4 habla de la disciplina a los hijos. Bien, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres cristianos tienen el deber de criar a sus hijos en el Señor, en la amonestación del Señor, en la disciplina cristiana, enseñarles, ¿no es cierto?, lo que es la voluntad de Dios. Y fíjese que eso también ocurría en el Antiguo Testamento. Es algo que es transversal, trasciende. Es más allá de Antiguo o Nuevo Testamento. Es algo que trasciende. El hecho de que los padres creyentes enseñen a los hijos a ir en el camino de Dios. Eso es transversal, independiente del Antiguo o Nuevo Testamento. Nosotros entendemos, el Nuevo Testamento es el pacto válido, ¿no es cierto?, que está acreditado por Dios para la humanidad. Es el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Bien, dice el versículo 4, criando en disciplina y amonestación del Señor. Piense usted, un niño, 14, 15, 16 años, ya de más puede obedecer, comprender el Evangelio, bautizarse, hacerse un cristiano. Y bueno, él espiritualmente pasa a ser hermano en Cristo de su mamá y su papá. Niño de 15, 16, 17 años, normalmente está bajo el alero de los padres. Entonces, ¿qué le va a decir el hijo al padre? No, pues si ahora somos hermanos, no me puedes decir nada tú. Ahora tú no tienes autoridad sobre mí, porque tú y yo somos hermanos, somos iguales ante Dios. No, sigue siendo hijo. Versículo anterior, el 3, habla de esto. El 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrarlos, respetarlos, considerarlos, etcétera, obedecerlos, ser respetuoso. Eso es para toda la vida. Aunque usted tenga 40, 70 años y tiene a sus padres vivos, eso es para siempre. Ese es el mandamiento. Con mayor razón si un niño de 14 o 15 años que se bautizó, entendió el Evangelio, lo obedeció perfecto, pasa a ser cristiano, y efectivamente, en términos espirituales, pasa a ser hermano con sus padres. Pero ¿qué dice aquí? Versículo 4. Los padres tienen que criarlo, seguirlo criando en disciplina y amonestación del Señor. O aquí vamos a decir, no, pues que ahora la mamá no le puede enseñar al hijo. No es que el hijo es cristiano ahora, entonces un varón no se puede someter a una mujer. No estamos en la congregación. Esto es fuera de la congregación, es en el ámbito del hogar, la familia. La mamá y el papá siguen los dos educando al hijo, aunque se haya él hecho cristiano, aunque él ahora sea espiritualmente un hermano. Fíjese que el mandamiento no es solamente para el padre. ¿Qué dice aquí? Padres, versículo 4. Vosotros padres, ambos padres. Criadlos, ambos, criadlos a vuestros hijos. Entonces, la mujer puede enseñar, sí, fuera de la iglesia. Por ejemplo, a un hijo cristiano puede. Si decimos que la mujer no puede enseñar, entonces ¿cómo lo hace la hermana que tiene un hijo menor de edad y obedeció el Evangelio? No podría cumplir el mandamiento que está en el versículo 4. Entonces ahí empiezan a chocar las opiniones con los mandamientos, ¿ves? Y aquí vengo a Gálatas capítulo 3. Usted haga el empeño a estudiar el capítulo 3 completo para que entienda el contexto, etc. Yo estoy resumiendo mucho solamente los versículos claves, ¿bien?
Aquí nos va a hablar Gálatas acerca de los hombres y las mujeres delante de Dios. Bien, versículos 25 al 28 dicen: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Está haciendo alusión al Antiguo Testamento, está aludiendo al Antiguo Pacto. ¿Ya? Venida la fe, venido Cristo, los cristianos ya no estamos bajo el Antiguo Pacto, porque ahora estamos bajo el Nuevo Pacto. Eso es lo que está diciendo el 25. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ponga atención en el versículo clave, el 28, el que voy a leer ahora. Ya no hay judío ni griego. Cuando una persona obedece el Evangelio, ante Dios, no es ni más ni menos por ser o no ser judío. Porque en el Antiguo Pacto había un clasismo inmenso en ese sentido, que ese es otro tema. Fíjese, no hay esclavo ni libre. Una persona que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, lo acepta como su Señor y Salvador, se bautiza y persevera. En ese tiempo la esclavitud era contemporánea, había personas que eran esclavas, cristianos esclavos. Eso ya aquí por lo menos ya no se ve, está como abolido. Hay otro tipo de esclavitud, pero ya son más psicológicas. Aquí no, esto era literal, eran esclavos. Pero si una persona obedeció el Evangelio, se entrega su vida a Cristo, a Dios le da lo mismo que esa persona sea esclava o libre. Ya le da lo mismo a Dios. No es ni más ni menos por ser esclavo o libre. Mire lo que agrega a continuación. No hay varón ni mujer. Cuando una persona se entrega a Cristo, entrega su vida a Cristo, se somete a Cristo, comienza a ser un discípulo verdadero del Señor, obedece el Evangelio, etc., ya no importa si es hombre o mujer. No es más ni menos por ser hombre o por ser mujer. Y aquí lo dice Pablo. Entonces de repente dicen, no, es que Pablo era machista. Entonces aquí no hubiera escrito nunca esto Pablo, nunca hubiera puesto que para Dios no es más importante el hombre o la mujer. Pablo no es machista. Y aquí está descartado eso. Para Dios, tanto un hombre o una mujer que toma la decisión de seguirle, de obedecerle, es igual de importante. No hay rango de jerarquía, no hay machismo, no, nada de eso. Y aquí cierra el versículo 28 diciendo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Judío o griego, esclavo o libre, varón, mujer, da lo mismo. Usted se hizo cristiano, usted no es ni más ni menos por ser una cosa o la otra. ¿Entendemos eso en este versículo? Y vamos a ver un último versículo en Mateo. Y aquí llegué a Mateo 28 y versículos 19 y 20 son los que finaliza este evangelio que conocemos como Mateo. Se conoce como la Gran Comisión, etc. Yo aquí voy a tomar este versículo como el último escogido como ejemplo de aplicación. ¿Bien? ¿Y qué dice aquí el versículo 19? Hablando Jesús, después de declarar que toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él, etcétera, después de haber resucitado, etcétera, todo esto, aquí está terminando el Evangelio y ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa promesa. Mientras estemos con el Señor, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Atención. Mucha atención. Aquí le está hablando a los apóstoles básicamente. Pensémoslo así. Le está hablando a los apóstoles. ¿Ya? Podríamos pensar, ¿no es cierto?, que había alguien que no era apóstol ahí involucrado, independiente de ello. Aquí la palabra, nos devolvemos a los versículos anteriores y dice que eran los apóstoles, ¿ya? Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le ordenó, etc. ¿Ya? 11, ¿por qué? Porque entendemos que Judas había ahorcado, entonces quedaban 11. Bien. Entonces, estrictamente aquí Jesús le está hablando a los apóstoles. ¿Bien? Pero ¿qué les dice? ¿Cuál es el mandamiento a los apóstoles? A esos apóstoles que no van a estar toda la eternidad en este mundo. ¿Cuál es el mandamiento? Vayan y hagan
discípulos a todas las naciones. ¿Alguien podrá entender que ahí dice discípulo en el sentido masculino? Es decir, que ellos solamente iban a ser discípulos varones. No cabe eso. No cabe. Porque ¿de dónde entonces salió Priscila? Y muchas mujeres más que están nombradas en la Escritura como grandes colaboradoras de Pablo, y Jesús también tenía muchas colaboradoras, etc. Sin salirnos del tema, la palabra discípulo aquí, por contexto, dice a todas las naciones, es a hombres y mujeres. O sea, los apóstoles tenían el deber, tuvieron el mandamiento dado por Jesús de ir a todas las naciones. ¿Qué significa? Sin distinción, sin discriminar. Eso significa a todas las naciones, no que literalmente iban a llegar a cada nación de la tierra, no llegaron, por lo menos físicamente ellos. Pero ellos, el punto es que no iban a dejar por voluntad propia a una afuera, decir, no, aquí sí, aquí no, no se puede ser selectivo. Eso significa, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Y la forma de hacer discípulos a las naciones es básicamente obedeciendo el Evangelio. Y el versículo 20 dice que a estos discípulos los apóstoles le tienen que enseñar todo lo que el Señor ha mandado. Y parte de lo que el Señor ha mandado es ir a hacer más discípulos, lo que está en el 19. Entonces es una cadena. Los apóstoles van a hacer más discípulos, le enseñan todas las cosas, incluida que tienen que ir a hacer más discípulos. Esos nuevos discípulos van a ser nuevos discípulos, que a su vez hacen nuevos discípulos, y es una cadena. Hombres y mujeres son discípulos en ese sentido. Bien, aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo hago la pregunta porque es válido, o sea, aquí está hablando solamente de discípulos varones, por ningún motivo. Está hablando en el sentido general de discípulos y discípulas, es decir, hombres y mujeres. Así que, ¿qué significa esto? Que tanto varones como damas pueden ser discípulos del Señor y tienen la misma responsabilidad. ¿Cuál es? Está aquí, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Ese mandamiento es para hombres y para mujeres. Ahí está el versículo 19. Lo dijo el Señor a sus primeros discípulos, que fueron los apóstoles, ¿no es cierto? Y eso va a ser un mandamiento que va a ser una cadena para todos los discípulos hasta que Él regrese en su segunda y gloriosa venida. Entonces, ir a ser discípulo es un mandamiento dado a la iglesia, a los discípulos, a hombres y a mujeres. Hombres y mujeres tienen el deber de proclamar el mensaje de salvación. Bueno, en pocas palabras, ¿qué entendemos? Que es súper importante que tanto las damas como los varones sean preparados en la voluntad de Dios, sean estudiosos de la voluntad de Dios, y que eso que han aprendido lo transmitan a otros. Porque como el mismo Señor dice, nadie enciende una luz para ponerlo debajo de un cajón, debajo de esconderla, no, se pone en alto para que brille, para que alumbre. Y eso es el Evangelio. Para más información voy a dejar un archivo que puedes descargar, y ahí va a salir mucho más detalle de esto, que es un tema muy delicado, y que a veces las opiniones se entrelazan con lo que es el mandamiento. Dios le bendiga.